Hola, buenas. Soy Alina, responsable de Ediciones Tomodomo, y en este vídeo voy a hablaros sobre el precio de las ediciones españolas de manga. Es un tema que concierne a cualquier lector de manga y que durante las últimas semanas ha sido muy candente en las redes sociales, en las que se ha criticado mucho las recientes subidas de precio de los tomos de manga en España. Bien, es un tema complejo que genera muchas emociones, que ha habido comentarios realmente muy negativos que me han impactado muchísimo, como gente diciendo que básicamente repudiaba las ediciones españolas, iba a importarlas de otros países como Francia o Italia, o incluso personas que decían que estaban muy decepcionadas y que directamente iban a dejar de la afición y que iban a dejar de comprar el manga. Bien, es algo que solamente con leerlo me ha dejado fatal y no quiero ni imaginarme lo mal que debían de sentirse las personas que han escrito estos comentarios. Así que con este vídeo lo que pretendo es informar, es daros una visión que se tiene desde una editorial pequeña como es Ediciones Tomodomo. Quiero también que nos sintamos mejor. Quiero animaros a que veáis que no todo es tan negro como parece, ofrecer algunas soluciones y digamos que hacer un poco de terapia de grupo, quizás. No lo sé. La cuestión es que quiero que veáis que no todo es drama y que juntos nos sintamos mejor y nos animemos un poco. Como veo que el vídeo va a ser bastante largo, lo he separado en 4 partes que las tendréis en la descripción y podéis ir saltando si queréis. La primera será una pequeña descripción, un pequeño análisis de la situación actual. Estoy grabando esto en marzo de 2023 y vamos a ver qué es lo que ha pasado, por qué hay tanta negatividad y cuáles son los precios, las subidas que hay actualmente en España. Después, en una segunda parte, voy a comentar qué es lo que influye en el precio de un manga, por qué fluctúan, por qué cambian. En una tercera parte voy a responder a una pregunta que hacéis muchos, que es ¿por qué los editores no damos cifras? Cifras de ventas, cifras de tiradas, etcétera. Y por último, voy a hablaros de la política de precios que tendrá Ediciones Tomodomo durante este año 2023. ¿Preparados? Venga, vamos allá. Primero vamos a ver cuál es la situación actual. Estamos viviendo una situación económica que es francamente nefasta debido a la pandemia del coronavirus, debido a la guerra en Ucrania. Es algo que afecta a todos los países del mundo, no solamente España o Europa, sino Latinoamérica, sino Japón también, donde estoy ahora. Es algo que se nota y se nota en los precios de cualquier producto. Si vamos a comprar, vemos que los precios han subido y también, como es inevitable, han subido los precios del manga, que se rigen por 2 factores importantes. Uno es el precio del papel, que ha subido muchísimo y eso ha tenido que repercutir en los costes del manga, y también el precio de la electricidad, que es algo necesario para imprimir los tomos. Desde que empezó la pandemia, las editoriales hemos ido subiendo los precios y ha pasado prácticamente en todas. Editoriales más grandes como Norma, como Planeta, como Panini, editoriales medianas como por ejemplo Milky Way, o editoriales más pequeñas como Fandogamia o Tomodomo, hemos tenido que incrementar los precios de nuestros tomos. Es cierto que hay alguna editorial pequeña que todavía sigue manteniendo los precios pre-pandemia, como por ejemplo Odaiba o Sekai, pero por lo general hemos visto una subida de precio en todas las ediciones. Bien, tenemos la mayoría de los tomos que han pasado de costar 8 euros a costar 9 euros aproximadamente, y el 14 de febrero en el canal de Twitch de Ramen para Dos, el editor de Arechi, Carlas Miralles, hace un directo en el que comenta que los precios son insostenibles y que a partir de abril de este año van a subir los precios del tomo tankobon normal a 10 euros. A partir de allí hay una reacción muy fuerte en las redes en la que, es lo que comenté antes, la gente dice que va a empezar a importar de fuera, que va a dejar de comprar y que 10 euros es algo demasiado caro para un tomo de manga.
Bien, sobre esto quiero decir que yo creo que Carlas fue muy valiente al anunciar la subida de precio en un directo, porque veréis que muchas editoriales hacen un comunicado, algunas directamente suben el precio sin decir nada, y en cambio él fue muy honesto en el sentido de que estaba con la redacción de Ramen para dos, estaba también con los lectores directamente en el chat y lo dijo de manera sincera. Así que la manera de comunicarlo a mí personalmente me parece correcta y me parece incluso valiente, pero hubo reacciones muy negativas y quiero que veamos por qué ha sido eso. Es lógico y es evidente que a nadie le guste tener que pagar más por un producto que antes podía conseguir por menos o tener que gastarse más dinero en su afición. Es algo que entiendo y con lo que estoy de acuerdo totalmente, pero me gustaría ver los argumentos que se iban presentando en las redes y ver qué es lo que nos quieren decir. Por ejemplo, uno de los argumentos, ya mencioné un poco antes, es la gente que decía que en España, comparado con otros países, los mangas eran muy caros y que se planteaban o que incluso iban ya a importar ediciones de otros países. Y aquí debemos matizar. Es cierto que hay países en los que sí es más barato. Yo he hecho una búsqueda rápida por internet y he visto, por ejemplo, que en Italia un tomo de BL puede costar 6,50, 7 euros, bastante más barato que en España. He mirado también en Francia, igualmente títulos BL, porque es también lo que más editamos en Tomodomo, y he visto que más o menos los precios rondaban los 8 euros. Así que sí que vemos que ciertamente hay una diferencia de 1 o 2 euros. Supongo que en obras que son más mainstream, como por ejemplo un shonen, puede haber incluso más diferencia, pero ya no es un tema que domine yo tanto. Pero si comparamos con otros mercados, como por ejemplo el mercado en inglés, que supongo que es el estadounidense y no sé hasta qué punto enlaza eso con Inglaterra y Australia, porque creo que tienen un precio distinto para cada país, pero en cualquier caso, los mangas en inglés he visto que son más caros y bastante más caros que en español. Y los mangas japoneses, estos que tenemos aquí. Los mangas japoneses, por lo general, si son bestsellers, sí que suelen ser más baratos que en España, pero depende del manga. Por ejemplo, si es un yosei en formato grande, como por ejemplo que hemos editado nosotros en Tomodomo, el de Menstru tu amiga fiel o el Nieve en verano, el precio es prácticamente igual o incluso un poco más caro en Japón, dependiendo también del cambio de moneda. Y tenéis que tener en cuenta que eso hemos tenido que traducirlo en español. En Japón no tienen el coste de la traducción. Así que es algo muy relativo, que depende del tomo y que depende de las ventas de una serie. Pero yo no afirmaría que el mercado español es más caro o es el más caro y que es mejor opción importar, pero claro que es una opción muy válida y si domináis más idiomas yo creo que es algo muy positivo y a mí también me encanta leer en diferentes idiomas, así que creo que es una buena opción, pero no creo que sea correcto decir que en España los mangas son los más caros y que el precio es desorbitado. Otro argumento que he visto criticando los precios del manga es diciendo que 10 euros por un tomo de manga era muy caro teniendo en cuenta el tiempo de lectura de un tomo. Y esa persona en concreto decía que tardaba media hora en leerse un tomo. Bien, yo no tardo media hora en leerme un tomo, tendréis que perdonarme, yo tardo una hora como mínimo o más. Pero bueno, eso no es la cuestión, media hora, una hora, da igual. La cuestión es que es poco tiempo de entretenimiento por el precio que tiene. Yo creo que de la misma manera podría argumentar que esos 10 euros a mí me parecen poco para el esfuerzo que tiene detrás un tomo de manga, para el esfuerzo que le dedica el mangaka, el editor, los traductores, para lo que cuesta imprimirlo. De hecho, el manga es un tipo de libro que es muy económico si lo comparamos con una novela o con otro tipo de literatura. Que sí, que una novela tardas mucho más en leerla.
Eso es cierto y es cierto que te da más horas de entretenimiento. Pero es que si nos ponemos así, me parece que es una manera de pensar muy capitalista y que solamente pensamos en números y en tiempo y no pensamos en la obra de arte que es el manga, en lo bonito que es su aspecto visual. Y ya digo que yo no me lo leo en media hora, yo miro las ilustraciones, disfruto del arte, de cómo fluye la historia. Me parece que es mucho más que reducirlo a un número. Pero entiendo perfectamente el argumento y si hay alguien que se siente así, por supuesto que es libre de buscarse una afición que le cunda más en cuestión de dinero y horas. Pero ya digo que me parece que tratar el arte desde un punto de vista tan frío de los números, o como por ejemplo la gente que se ha dedicado a calcular cuánto cuesta una página de un tomo, es decir, han cogido tomos. Han contado cuántas páginas son, lo han dividido entre el precio del tomo y con eso cuánto cuesta una página de un tomo manga. Me fascináis porque a mí los números se me dan muy mal y si alguien así quiere trabajar en Tomodomo, escribidnos porque yo no puedo pensar de esa manera. Es decir, veo el manga como algo tan artístico, como algo que a mí me llena tanto el alma que me cuesta pensar en ello, algo como frío, como esto me dura media hora, esta me dura una hora, esto me cuesta tal". Me cuesta imaginármelo, pero bueno, que este argumento también está allí. Más comentarios negativos que he visto en las redes. Gente diciendo directamente con toda la cara del mundo que las editoriales somos unas ladronas y que lo aprovechamos de los lectores. Es que veis, ya me cabreo y ya me cuesta decirlo. Pero bueno, yo creo que alguien que comenta eso simplemente no tiene demasiada idea del panorama editorial, de la industria y no tiene demasiada idea de lo que cuesta editar un manga o simplemente pues no ha tratado mucho con gente que trabaja en este mundillo porque creo que se daría cuenta de que no es así y que con un comentario así está haciendo daño a muchos profesionales del sector. Otro comentario que he visto también es la pérdida de ilusión de, es muy caro, ya, no puedo más, ya no quiero. Creo que más que ver con el precio, es posible que sea una saturación en general de leer demasiado. Puede ser, no lo sé, porque tampoco conozco a la persona que ha hecho el comentario personalmente, pero creo que puede ser y que es normal. Cuando llevas muchos años leyendo, hay momentos en que te saturas y ya pierdes un poco la ilusión y necesitas recuperarte o dejarlo de un lado el tiempo y luego que haya una obra que te pique otra vez el interés y que vuelvas a meterte, pero es normal, no os sintáis mal por ello, pero no creo que sea algo que tenga tanto que ver con el precio. No lo sé, quizás me equivoque. Y por último, el último tipo de comentario que he visto es gente diciendo que, bueno, si hay una subida de precio, va a racionar las compras y va a comprar menos o va a elegir mejor las obras con las que se va a hacer. Y eso me parece muy correcto y eso me parece de sentido común. Claro, a lo mejor antes no hacía tanta falta porque no teníamos tantas obras en el mercado español. Y a lo mejor, pues, si lees BL, sale un BL al mes o un par de BLs al mes, te lo compras y te puedes hacer con todo. Pero ahora que sale tanta variedad, sí que tienes que ser más selectivo y es algo natural. Aquí en Japón, donde estoy yo ahora, vas a la librería y tienes muchísimas opciones y tienes que informarte, tienes que saber cuántos tomos tiene una serie, tienes que conocer de qué va historia, tienes que tener una idea. Pero creo que con eso los lectores de manga no tenemos ningún problema porque somos de los lectores que más informados estamos. A mí me sorprende a veces cuando estoy en un stand hablando directamente con los lectores y veo que conocéis incluso más que yo lo que se está cociendo con cada autor o con cada obra. Así que eso me parece lógico, me parece correcto y me parece que si la subida de precio hace que os replanteéis o que
penséis mejor, os organicéis mejor las compras. Al contrario, es algo que puede tener un impacto muy positivo en vuestras bibliotecas. Bueno, ya hemos abierto el melón de los comentarios negativos en Twitter y normalmente no suelo hacerlo, no suelo meterme en polémicas o decir opiniones muy fuertes, simplemente porque creo que todo es relativo y que depende del punto de vista. Soy relativista, así que no me gusta tener una opinión muy fija y muy fuerte, pero bueno, espero no haber ofendido a nadie. Y vamos a ir con el siguiente tema. Voy a hablaros desde el punto de vista de dentro de una editorial y vamos a ver qué es lo que influye en el precio de un manga, cuáles son los costes que tenemos que tener en cuenta y que determina estas subidas de precios. Si hay solo una cosa con la que os tenéis que quedar de este vídeo es que es muy importante la tirada de un manga. La tirada de un manga, la tirada, el tiraje, es cuántos ejemplares se hacen de un título. Y es algo que viene influido por las ventas de un título. Es decir, un editor como yo estamos ahí mirando el manga y decimos, vale, este manga tiene pinta de que va a vender tantos ejemplares, así que vamos a imprimir tantos ejemplares. Es algo que decidimos viendo los mangas anteriores que hemos vendido, por ejemplo, del mismo autor o de una misma temática, o si estamos haciendo algo totalmente nuevo que no hemos hecho antes y que no podemos, por ejemplo, consultar con algún otro editor amigo que nos diga, bueno, más o menos ha funcionado bien o ha funcionado regular. Nos fijamos, por ejemplo, en otros mercados o en incluso nuestro instinto, cuánto nos dice que va a vender un manga. Entonces, prevemos las ventas o la gente que es mejor que yo y que sabe más de números hace un estudio de mercado. Bueno, total, no importa. Prevemos las ventas y decidimos cuántos ejemplares se van a hacer de un manga. Y esto es crucial para el precio de un manga. No es lo mismo imprimir 1000 que 3000, que 5000, que 20000. Es totalmente diferente y en eso varía el precio. ¿Por qué es diferente? Porque diréis, bueno, si imprimo 1000, pago el papel de 1000 ejemplares y si imprimo 5000, pues de 5000. No es así, porque al imprimir hay una serie de costes fijos, como por ejemplo la puesta en marcha de las máquinas, como por ejemplo la filmación de las planchas que se usan para imprimir, que es costosa y cuesta bastante tiempo también. Hay otro tipo de costes fijos que son de la editorial. Por ejemplo, la corrección. Yo pago lo mismo a un corrector o, por ejemplo, a un maquetador, a un rotulista o a, por ejemplo, un diseñador. Les pago absolutamente lo mismo, imprima 1000 ejemplares o imprima 5000. Así que cuantos más ejemplares haga, mejor va a salir el precio unitario de cada ejemplar. Comentar que la traducción va aparte, que no es un costo fijo, porque la traducción sí que tiene royalties, es decir, que cuantos más ejemplares vendamos, más también hay que pagarle a un traductor. Hablando de la traducción, la dificultad técnica también influye en el precio de un tomo. Por ejemplo, no es lo mismo traducir un manga clásico como un Tezuka o una obra de Moto Hagio que tenga muchísimo texto y que necesite mucha investigación detrás, que algo sencillo como El chico del súper o como La suerte sonríe a los tenaces. Que también tienen su dificultad, porque es un lenguaje coloquial, es un lenguaje muy vivo que tienes que dominar también este tipo de traducción, pero el tiempo de investigación que te requieren los diferentes tipos de manga no es el mismo. Los traductores normalmente cobran por página, es decir, una página de manga pues tiene tal tarifa. Pero la tarifa la van a cambiar en función de la dificultad de un manga. Por ejemplo, si ven la obra y dicen, uff, esto me va a costar el doble que un tomo normal porque requiere que investigue mucho vocabulario o requiere, por ejemplo, una investigación histórica. Es lógico y me parece que es hasta obligatorio que el traductor ponga el precio que considere correcto y que sea adecuado a la dificultad de la obra. Lo que no puede ser es que todo sea el precio más bajo posible y que eso le impida al traductor hacer bien su trabajo. Si se le paga mal, tendrá que dedicar menos tiempo a cada tomo y al final la traducción va a quedar afectada por eso. Al menos en Tomodomo
Para mí es muy importante el tema de la traducción porque yo también vengo del mundo de la traducción, así que le ponemos mucha atención a eso y quería simplemente recalcar que la dificultad de una obra también influye en el precio. Como también lo es la rotulación de un manga. No sé si os habéis fijado, por ejemplo, en las onomatopeyas. Hay editoriales que las sustituyen, es decir, que ponen una onomatopeya en español. Hay editoriales que dejan la onomatopeya original y ponen como una especie de subtítulo con la traducción abajo o incluso en un lado. Hay diferentes maneras y cualquiera de las formas tiene sus pros y sus contras, pero solo quería comentaros que resulta más barato poner el subtítulo y no tener que borrar y redibujar la onomatopeya. Entonces, si vemos más onomatopeyas originales con el subtítulo, es una manera de mantener el dibujo original, pero también es una manera de abaratar un poco los costes de un manga. Otro factor a tener en cuenta en el precio de un tomo de manga es el número de páginas. Es un factor que para alguien que no suele leer mucho manga o que está empezando en este mundillo, digamos, puede pasar por alto y, por ejemplo, puede ver un tomo y decir, ostras, este tomo cuesta 10 euros, ¿por qué? Es muy, muy caro. Pero también puede ser que sea por el número de páginas. Por ejemplo, ahora hemos sacado el manga de Sin querer rozarnos, es un tomo único, 232 páginas a 9 euros. Creo que es un precio muy competitivo porque no son 160, no son 180, son 232. Cuantas más páginas, más precio, más sube también el precio de la traducción y, por supuesto, más papel y más costes de impresión. Así que es lógico que cuantas más páginas tenga un tomo, más cueste. Voy a comparar con algunos mangas que sacamos pre-pandemia y que también tenían precios similares. Un momento que voy a leer porque ya no me acuerdo de hace tan atrás, pero lo tengo apuntado. Por ejemplo, el de Jackass que sacamos en 2018, 248 páginas y costaba también 9 euros, es decir, pre-pandemia, cuando todos los tomos estaban a 8 euros, pero este, al tener tantas páginas, era imposible hacerlo a 8 euros y tuvimos que ponerlo a 9. No porque quisiéramos que fuese más caro ni para engañar a los lectores, sino simplemente porque tenía más costes de producir este tomo. O incluso un tomo más anterior. Voy a ver el de Ran y el mundo gris, volumen 7. Todos los demás tomos de esta colección costaban 8 euros, pero este, el último, costaba 10 euros. ¿Pero por qué? Porque tenía, ojo, 304 páginas, o sea, era casi un tomo doble, no, pero casi iba por ahí. Si fuese un tomo normal cortito sería un tomo doble. Y eso valía 10 euros pre-pandemia, cuando todo valía 8 euros, porque tenía más páginas. Entonces, también me gustaría que tuvierais en cuenta el número de páginas al juzgar o al opinar sobre el precio de un tomo. Puntualizar también que a veces los tomos dentro de una misma serie tienen diferentes números de páginas, como el de Ran y el mundo gris que he comentado. Normalmente lo que intentamos hacer en las editoriales es mantener el mismo precio para toda la colección, es decir, el tomo 1 tiene 30 páginas más y el tomo 2 tiene 20 menos y el tomo 3 tiene 50 más. Lo tenemos en cuenta al contratar la serie. Normalmente si contratamos varios tomos y sabemos las páginas que tienen, en función de eso calculamos y decimos, vale, un número medio de páginas es tal. Puede haber bastante variación y intentamos que sea todo lo mismo y ajustar dentro de una misma serie. Si hay un tomo que tiene más páginas, pues intentemos que con las ventas de los demás se palíen esos costes. Pero a veces hay mucha diferencia, como en el tomo de Ran y el mundo gris, y no queda más remedio que subir el precio de ese tomo. Luego, otra cosa que tiene que ver es el formato. Ya hemos dicho el formato tankobon, que le decimos en japonés, que es 128 por 182 milímetros. Es el típico, pero tenemos muchos más formatos. Entonces, a veces cuando miréis los precios, fijaros también en el formato, porque tenemos también el que es más grande, que lo suelen llamar Kanzenban, pero no siempre es formato Kanzenban en Japón.
Aquí ya no voy a entrar en detalles técnicos, pero la cuestión es que es más grande que un tankobon, es un A5 que diríamos en España, y al ser más grande se requiere más papel, se requiere otro formato de papel y también suben los costes. Y en el caso de ediciones especiales o, por ejemplo, de los libros de ilustraciones, curiosamente, aquí no he visto muchas quejas. Los libros de ilustraciones son bastante más caros que un manga, pero aquí veo que sí que la mayoría de los lectores son conscientes de que el papel es diferente, que es un papel con otra textura, más grueso y también el formato, que son unos libros bastante más grandes que un manga y parece que esto sí que lo suele apreciar el lector. Pero por otro lado, es como si el manga fuese algo barato, algo de usar y tirar, que no es así, porque el papel que usamos y los materiales que usamos en España, yo creo que son muy buenos en comparación con los que se ven en Japón o, por ejemplo, en Estados Unidos. Así que creo que el tema de materiales y el tema de la calidad de la edición no es para nada un libro barato de leer y tirar. Creo que nadie tira los mangas. Espero. Entonces habrá quien diga, Alina, ¿por qué no coges y usas unos materiales más económicos, haces las ediciones más baratas del mercado y te cargas a todas las demás editoriales y les haces una competencia brutal y sacas ediciones mucho más económicas? Pues porque creo que el mercado no lo aceptaría, porque creo que el lector está acostumbrado a un tipo de materiales que más o menos están decididos. El gramaje del papel, pues por ejemplo 90, 100, si es menos ya el lector dice, como que aquí se nota que el papel no es bueno, transparenta. Recibimos quejas por cosas detalles muy pequeños, así que yo veo que sois muy exigentes con las ediciones y empeorar los materiales, usar algo más económico, por ejemplo, dejar de hacerles sobrecubiertas, yo creo que haría más mal que bien y le quitaría también valor a la edición española. Yo es que soy de los que creen que el manga no es un producto de lujo, no diría eso porque a mí personalmente no me parece tan caro, pero creo que son obras de arte y que no es algo que, mira, lo has leído y te has olvidado. Creo que son obras de arte, que es algo que te emociona y que te deja un impacto y que te influye en toda tu vida. Así que me parece que lo mínimo es al menos seguir los estándares del mercado y no empeorar eso. Además que creo que cambiando el tipo de papel a uno, por ejemplo, con menos gramaje o cambiando algún detalle de los materiales, tampoco hay una diferencia de precio tan grande como, por ejemplo, subiendo la tirada o que un manga venda muchísimo y se imprima más. Es decir, que los materiales al final no veo que vayan a influir tanto o abaratar tanto el precio, al menos según la información que tengo yo. Luego, aparte del papel, aparte del formato, tenemos otros detalles como por ejemplo que en la portada haya brillis, que los brillis se hacen de muchas maneras. Se puede hacer con una estampación, que entonces tiene como un color metalizado, se puede hacer un barniz selectivo, que entonces tiene como partes que son brillantes y partes que son mates en la portada. Se puede hacer diferentes efectos, que eso también por supuesto encarece el precio del tomo, pero a veces nos viene dictado de Japón. Desde Japón, cuando contratamos una licencia, dicen que tiene tan diseño y quieren que se mantenga. O una de las condiciones es que se mantenga el diseño o el elemento que tenga un tomo. Es decir, no, el manga no solamente es el contenido, el dibujo no solamente es la traducción, sino que la manera en que está diseñada la portada o el tomo a veces también es muy importante para el autor. Por ejemplo, en el manga de Sora no Ihara, que sacamos de Asumiko Nakamura, los que lo tenéis sabréis que tiene como una faja, como una parte, un papelito aparte colocado, que tiene unas flores. Pues eso también cuesta más dinero porque es como una sobrecubierta extra que le tienes que poner y eso nos lo pidió la editorial. Dijo, por favor, ponerle eso porque pega con el diseño de la portada y está pensado el tomo de manera que tiene que tener esa faja. Así que, bueno, un coste más que se tiene en el tomo, pero que vale la pena porque la belleza del diseño del manga también es una parte muy importante del tomo. Y aparte de eso, hay otros extras más
que sí que suponen un coste muy alto. Hablamos, por ejemplo, de las cajas o que le decimos los cofres para guardar los mangas, que muchas veces con algún tomo de una serie nos viene como una caja que ya viene montada o que tenemos que montar para colocar dentro los mangas. Esto es muy, muy caro. Esto es muy caro, yo os lo cuento. Ahora muchos me preguntáis, por ejemplo, sobre el último tomo de Orange, el 7, que ya hace bastante que ha salido en Japón, y estoy teniendo muchas dificultades para sacarlo con la caja, porque la caja que tiene en Japón y la que le han hecho también en la edición francesa es una caja rígida que ya viene montada y que he pedido presupuesto y cuesta muchísimo. O sea, cuesta el doble de la impresión del tomo, cuesta la caja. Entonces es como, ¿a cuánto tendré que poner el tomo? Viendo el panorama, viendo la situación que está ahora, a mí me da miedo sacarlo con caja, pero he dicho que lo sacaré con caja. Entonces hay que buscar otra manera de producirlo, hacerlo plegable, hacer otro tipo de impresión. Me estoy comiendo mucho la cabeza. De verdad que los precios, los editores no los ponemos al tuntún, sino que detrás hay investigación, hay comparación de presupuestos y hay muchos factores. No es que los pongamos así, mira, porque sí, y los lectores que se aguanten. No, lo pensamos mucho. Entonces, los extras como un cofre o como un librito con cómics extra, como el que estamos haciendo con el tomo 17 de Requiem por el Rey de la Rosa, son muy caros de producir, a no ser que tengas un manga que sea un superventas total, no los puedes hacer gratis, tiene que añadirse algo al coste del manga. Si tienes algo superventas rollo Dragon Ball, Naruto, sí. Y como ya digo, al final es todo cuestión de tirada. Un superventas tiene tiradas enormes, puedes hacer extras y salen baratos porque imprimes muchas unidades y te acaba saliendo la unidad mucho más económica. Ahora también tenéis que tener en cuenta que he dicho que lo de los materiales no se puede cambiar mucho y no influye tanto, pero estamos en una situación extraordinaria en la que los materiales sí influyen, porque según me han comentado de la imprenta, el coste del papel ha subido muchísimo. Ya lo decimos todos los editores y yo corroboro que es verdad. Ahora mismo no me sale el porcentaje exacto, pero si no me equivoco, me dijeron que más del 60% ha subido el coste del papel. Entonces, claro, con eso es totalmente inevitable subir el precio de un tomo manga. ¿Por qué los editores no damos cifras de ventas, de tiradas, cifras en general del negocio del manga en España? Esta es una pregunta que se hacen muchos medios de comunicación, es una pregunta que se hacen lectores y a la que voy a intentar responder. Bien, hay varios motivos. El primer motivo es que hay ciertas cifras y hay ciertos datos que no podemos dar por una cuestión legal. Nosotros cuando hacemos un contrato para publicar una obra, un manga japonés, firmamos una serie de detalles, decidimos las condiciones con las que vamos a editar esa obra y en el contrato hay una cláusula que es la cláusula de confidencialidad que básicamente dice que no puedes decirle a nadie lo que está en el contrato y no puedes irlo hablando por ahí. Así que es una cuestión legal. Decís, vale, no me puedes decir los detalles del contrato, pero más o menos a grandes rasgos decir, pues esta serie ha vendido tal, o más o menos suele hacer unas tiradas de tantos ejemplares. Sí, supongo que allí no habría problema. De hecho, decir cuánto ha vendido un tomo no es algo que venga en el contrato, sino que el contrato decide pues cuánto pagas de anticipo o cuánta tirada vas a hacer, pero no dice, por ejemplo, cuánto vas a vender porque no es algo que sepas. Ese tipo de números sí que se podrían dar, pero a mí, por ejemplo, personalmente no veo cuál es el beneficio para el editor de dar estos números. ¿Para qué compartir esa información? Vale, habrá gente que me dirá, si compartís ese tipo de información, hará que podamos valorar mejor un manga. ¿Por qué? Porque supongo que será calcular, es decir, pues este manga cuesta tanto, ha vendido tanto, ha costado tanto, entonces para que podáis hacer los cálculos y ver el precio, los costes, cómo ha funcionado el manga.
No entiendo muy bien cuál es el beneficio de compartir estos datos y al revés le veo más problema que otra cosa, porque si comparto este tipo de información es algo que pueden saber otras editoriales, es algo que se podría usar en mi contra de alguna manera que ahora mismo no sé explicar porque soy de letras. No, ya está, me callo. Perdonad, ya me está saliendo el lado oscuro. Pero la cuestión es que no le veo mucho beneficio a compartir estos datos y yo creo que cuando se comparten números de ventas, yo sospecho que es para presumir, para decir a ver quién vende más y a ver quién la tiene más grande. Lo siento, ya se me está yendo muchísimo porque ya llevo tiempo hablando, pero sí, yo creo que muchas veces cuando vemos cifras es en plan, este manga ha vendido tantos de miles de ejemplares, oh yeah, cómo mola, este es un megaventas que tiene no sé cuántas reediciones. Alguna vez lo he hecho yo también, porque creo que si es algo que ayuda a una obra a darse a conocer y que si a alguien una obra le puede resultar más atractiva porque haya vendido tantos millones de ejemplares o que sea eso facilite la venta de alguna manera, yo entiendo que se haga, pero yo no creo que eso os ayude a haceros una imagen de lo que es la industria y de los números que realmente hay. Total, que creo que a nadie le interesa, a mí tampoco me interesa. Si algún día me conseguís convencer de que está en intereses de una editorial decir eso, lo haré, pero de momento no le veo ningún beneficio para la editorial. Yo creo que una editorial no es una ONG, que no es una organización pública, que no somos trabajadores que trabajen para el Estado y que tampoco tenemos la obligación de compartir este tipo de información. Es como si voy yo a alguien por la calle y le digo, ¿cuánto cobras? Es como me va a decir, pues vete a la mierda, no te lo voy a decir. Pues igualmente, a mí tampoco me parece que tenga que dar este tipo de información. Y también me parece que, vale, incluso si estuviesen todos esos datos fuera y se pudiese calcular el coste de la impresión, de la producción, cuánto se vende, cuánto realmente ganamos los editores, ¿de qué iba a servir eso? Es decir, el motivo para saberlo es porque dudáis. ¿Pensáis que realmente las editoriales os robamos? Que Pedro de Fandogamia, que Anabel de Norma, que Carlos de Milky Way y que yo estamos aquí viviendo la buena vida gracias a vosotros y por eso queréis saber esos números. Es que no sé, no entiendo cuál es el motivo para querer saberlos y no veo qué beneficio me puede aportar. En cambio, lo que sí que creo que puede ser una manera mejor de hacer que valoréis un manga es explicaros el proceso que hay detrás. Es, por ejemplo, las típicas entrevistas que tenemos con los medios de comunicación, en las que hablamos cómo es licenciar un manga, el trabajo que tiene que hacer un traductor, el trabajo que hay de impresión, cuando hablamos del proceso y de todos los pasos que hay que seguir cuando los medios de comunicación entrevistan a un mangaka. Creo que eso le da mucho más valor a un manga que saber los números o saber el beneficio que tenga tal o cual profesional dentro de lo que es el proceso, sino que creo que lo que deberíamos valorar más es el trabajo que hace cada persona y por eso es importante conocer la industria del manga para alguien que es muy fan y que realmente quiera opinar con criterio. Creo que cuanta más información tengáis mejor y yo estoy aquí para darosla. Lo que pasa es que lo de los números, pues no sé, me da miedo que alguien, otra editorial o yo qué sé, que se pueda usar en mi contra y por eso prefiero no compartirlos. Lo siento si es una respuesta decepcionante, pero quería hablaros sinceramente de este tema. Creo que me he mojado bastante y creo que luego me voy a arrepentir de cosas que he dicho en este vídeo. Me gusta matizar siempre un poco más, pero también quería no sé, quería hablaros con sinceridad porque creo que os lo merecéis, porque viendo toda la preocupación, viendo todo el sufrimiento que veo en las redes, quería al menos
creía que era mi deber hablaros de forma sincera de algunos de estos temas. Y ahora ya vamos a pasar a la última parte del vídeo, que será sobre la política de precios de Tomodomo en este año 2023. Primero, quiero deciros que todas las reimpresiones que vamos a hacer durante este año van a mantener exactamente el mismo precio que los años anteriores, que el de la edición original, que no vamos a hacer ninguna subida de precio a ninguna de las obras que reimprimamos. ¿Por qué se va a hacer eso? Porque queremos que las obras que tenemos en el catálogo sigan vendiendo, que sigáis apostando por ellas y que, aunque sean más antiguas, el precio no sea un impedimento. Yo creo que incluso puede ser un aliciente que digáis, vale, me interesa leer algo de lo que Tomodomo haya publicado anteriormente y mira, justo es incluso más barato que los tomos de las novedades, así que creo que puede ser una motivación para recuperar y para apostar de alguna de las obras anteriores de nuestro catálogo. Así que ya os confirmo que este año las reimpresiones se quedan igual. Después, el tomo tankobon normal, tomo del tamaño típico de manga, de 160, 180 hasta 200 páginas, lo vamos a mantener a 9 euros y no lo vamos a subir a 10 euros. Es decir, este año, tomo normal, que no sea más de 200 páginas, que no sea tamaño grande o alguna edición especial, va a costar 9 euros, no va a subir más. Y con algunas series lo que intentaremos será ponerlas un poco más económicas, como por ejemplo ya hemos hecho con La suerte sonríe a los tenaces, que está a 8,50. Es algo que no podemos hacer con todas las series porque los contratos ya están firmados y yo de hecho he intentado hacerlo con alguna más, pero como el contrato se hizo anteriormente y ya pusimos el precio de 9 euros, es difícil cambiarlo porque entonces tienes que quitarle dinero al autor y al mangaka pues tampoco le interesa cobrar menos para que se ponga el tomo más barato. También no he hablado de eso, pero también está el dinero que hay que pagarle al mangaka y a la editorial japonesa. Pero bueno, lo que intentaremos es que en algunas obras, no todas, pero algunas, ponerlas un poco más económicas, 8,50, para agradeceros vuestro apoyo. ¿Cómo lo hacemos esto? Porque diréis, a ver, Alina, si tan mal está el tema del papel, si todo el mundo está subiendo el precio, ¿cómo lo vas a hacer para mantener este precio? Pues es algo que hacemos porque hemos subido las tiradas. Ya digo que llevamos ya bastantes años, este año vamos a cumplir 9 años de trabajo como editorial y la verdad es que cada vez estamos subiendo más tiradas porque lo que notamos es que las obras que elegimos os gustan, os gusta cómo editamos, apostáis por ellas, las compráis y que tienen buenas ventas, que las ventas superan nuestras expectativas y que vemos que muchas obras las tenemos que reimprimir. Cuando reimprimimos, significa básicamente que yo me he equivocado al calcular la obra, que yo pensaba que iba a vender X, pero en realidad se necesitaba más. O sea, yo si de entrada hubiese puesto una tirada más grande, hubiese salido más económica la obra. Pero tampoco puedes arriesgarte mucho con eso porque, vale, imprimes muchas unidades y luego resulta que no vende. ¿Y entonces qué? Entonces el editor ya la ha liado. Pero bueno, no me voy por las ramas. El tema es que habrá algunos títulos que costarán menos de 9 euros porque los vamos a ajustar lo máximo posible para agradeceros el apoyo. Quiero recalcar también que el BL a Tomodomo le funciona muy bien y que el BL es el motivo por el que podemos poner algunas series más económicas. No solamente serán series BL, sino que habrá también de otras temáticas. No tiene por qué ser solamente el BL, que sea un poco más económico, sino que van a ser diferentes series. En general, lo que nos suele pasar es que el BL nos funciona muy bien y lo demás depende de la serie. Hay series que sí, hay series que no. El BL en general funciona bien. Entonces, gracias al BL podemos publicar cosas más alternativas, como por ejemplo Menstru, tu amiga fiel, que por desgracia no está funcionando bien, pero da igual porque vamos compensando. Una cosa que tenemos dentro de las editoriales también es que no dependemos solamente de la venta de un título, sino que vamos un poco buscando el balance. Buscamos obras que sean populares, que vendan bien y por otro lado podemos
buscar obras que a lo mejor ya sabemos de entrada que no van a vender tan bien, porque yo sabía que Menstru, el tema era arriesgado, algo que hablé del cuerpo femenino es arriesgado, incluso en la sociedad actual occidental, que parece que es más abierta de mente. El dibujo también no es el típico dibujo de manga, pero me parecía una obra muy buena y digo, bueno, la vamos a editar. Si no funciona muy bien, no pasa nada porque habrá otra obra que funcione mejor y entre eso vamos compensando. Pero la idea es que todos los tomos funcionen bien y que consigamos promocionar bien y hacer que las obras, incluso que creamos que no sean tan mainstream, lleguen al lector al que le interesen. Pero bueno, lo que os quiero decir es que el BL es maravilloso, que larga vida al BL, que incluso si no leáis BL, da igual, que es algo que hay que apreciar y que es algo que hay que agradecer, porque incluso para alguien que no lea BL y le guste algo más alternativo, gracias al BL es a lo que podemos continuar como editorial y es gracias a lo que podemos tener una buena calidad y unos precios que yo creo que son buenos y que son adecuados para los costes que conlleva editar un manga. Así que tomo de manga normal a 9 euros, no subirá a 10, pero quiero puntualizar también que si tenemos algún tomo con algún extra, como por ejemplo el tomo de Orange con el cofre, va a ser un poco más caro por el tema que he comentado, que los extras cuestan más de producir. Estamos intentando que no cueste una millonada y estamos intentando que cueste 10 euros, a ver si sale todo bien y en unos mesecitos lo podéis tener. Y el último tomo de Requiem, que nos hemos propuesto hacerlo con el fanbook que salió en Japón, con varios cómics. No podremos hacer el fanbook entero, pero sí la parte más importante, que es la que lleva manga. Y el tomo de Requiem con el librito, con el fanbook, va a costar 12 euros. Sí que es bastante caro, soy consciente de ello, pero creo que teníamos que sacar este extra, teníamos esa oportunidad y creo que los fans de la serie lo vais a disfrutar muchísimo y creo, al menos muchos me habéis dicho que preferís que tardemos más y que cueste más, pero que podáis disfrutar de la obra y de estos cómics extras que ya veréis que son una maravilla. Perdón, otra vez me he ido por las ramas. Lo que quiero decir es que si un tomo lleva algún extra, puede costar más, pero un tomo normal y corriente, normalmente 9 euros. Más o menos esto es lo que tenemos pensado para el 2023 en lo que a precios se refiere, pero de cara al futuro seguiré pensando en el tema. Tengo muy en cuenta que los lectores de manga estáis preocupados por el tema de los precios y voy a pensar en otras maneras, en otras formas en que se podría hacer para mejorar los precios o para facilitaros la compra y para ayudaros que no se os haga tan cuesta arriba. Por ejemplo, una idea que tengo para el futuro es que cuando consigamos alguna serie más larga, ahora tenemos un par que están allí en estudio, en negociación con Japón, pero si conseguimos alguna serie más larga, pues de más de 10 tomos, rollo Requiem, no sacarla en tomos normales, sino que sacarla en tomos dobles, porque creo que es una manera de ahorrar y que saldrá más económico y que en este caso el tomo separado, digamos que sería de menos de 9 euros si lo sacamos en tomos dobles. ¿Por qué? Porque solamente necesita una portada para lo que es el libro. Entonces, la portada, la sobrecubierta, ya es algo que te ahorras. Entonces, es algo que me estoy planteando. Cuando saquemos alguna serie más larga, seguramente sea así. Así que sigo estudiando otras maneras, otras formas. Si tenéis alguna idea, por supuesto que son bienvenidas. Pero lo que quiero que se quede de este vídeo, que he estado tanto rato enrollándome y que me ha costado mucho decir lo que quería, a pesar de que me he hecho un guión y he estado pensando mucho en ello, lo que quiero deciros es que las editoriales pensamos en el lector, que no ponemos los precios al tuntún y a la que se aguante y que mira, que cada uno haga lo que quiera, sino que pensamos en vosotros, pensamos muchísimo sobre los mangas que sacamos, los cuidamos mucho y nada, simplemente eso, que seguiremos pensando en cómo mejorar y que sí, no le gusta a nadie que suban los precios, pero... ¡Ay!
Ya no sé qué es lo que quiero decir. Bueno, nada, muchísimas gracias por escucharme hasta el final. El próximo vídeo prometo que será más divertido, o espero, porque si tengo que hacer cada vez vídeos tan duros me voy a morir. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.